Dios les bendiga. Saludamos a las redes sociales que van a ver este video. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra en esta mañana para continuar con nuestro estudio que iniciamos el domingo pasado, que se titula Los falsos profetas. Los falsos profetas, y esta es la segunda parte de este estudio. Y vamos a ir a Mateo 7, 15 al 20, donde el mismo Señor Jesucristo nos advirtió de estos falsos profetas que iban a venir a entrar a la iglesia. Dice así, hablando el Señor Jesús: guardaos de los falsos profetas. Esta palabra falsos profetas en el griego es pseudo profetes, o sea, es falso profeta, pseudo, la palabra pseudo es falso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Vio la publicidad de ayer que envié? Que es una oveja, pero por dentro es un lobo, en el sentido de que, ¿qué hace un lobo? El lobo se come a las ovejas. ¿Se acuerdan del cuento de Caperucita Roja? Que se vistió de lobo. Era un lobo, ¿verdad? Pero, es cierto, era un lobo, pero se vistió de abuelita. Y Caperucita le decía: abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. ¿Verdad? O sea que, como vamos a ir viendo, a los falsos profetas que vienen disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos, a ellos se les conoce por el hocico. O sea, por lo que hablan. Que son falsos, son falsedades. Vamos a irlo viendo todo esto a la luz de la Biblia, porque Pablo decía que después de su partida entrarían en la iglesia, de entre de ustedes mismos, dentro de la congregación, queriendo decir esto, que los falsos profetas supuestamente son cristianos. Supuestamente comenzaron como ovejas. Supuestamente se convirtieron al Señor, aceptaron a Cristo en su corazón. Lo que no se sabe de estos falsos profetas, cuánto tiempo se discipularon, cuánto tiempo estuvieron bajo la autoridad, la sujeción de un pastor. He visto ahora que apóstoles de 30 años, de 35 años, 5 años de convertidos y ya son apóstoles. Háganme el favor. Pero eso lo vamos a ver en el tema de los apostolobos. Ese es otro mensaje. Ahorita estamos con los falsos profetas, porque también son apóstoles falsos disfrazados de lobos. Entonces aquí vemos que vienen como vestidos de oveja, o sea que tienen una apariencia. ¿Usted ha visto alguna ovejita sana, tierna? ¿Cómo es la ovejita? La carita así, muy tierna, inofensa, lo ves el corderito, la ovejita, y qué ternura da ver una ovejita así, ¿verdad? Lo ponen mucho en las postales, de Jehová es mi pastor, con las ovejitas, y qué bonita se ve esa imagen con las ovejitas, ¿verdad? Con una cara muy tierna. ¿Se acuerdan que Pablo decía que Satanás se disfraza como ángel de luz? ¿Quién iba a pensar de que Bin Laden, un terrorista, el más buscado de hace años, tenía una carita como cuando dicen que no mata ni una mosca? A Bin Laden salían las portadas o en los videos y ponía una cara, pero no se miraba en él que detrás de él había un gran terrorista malo, sanguinario, ¿verdad? Y es por eso que el diablo engaña a muchos cristianos a través de esas falsedades, ¿sí?
Por ejemplo, ¿quién iba a decir que a través de una imagen, una virgen, un santo, que los ves los santos en las iglesias, en las repisas, con la carita así, a la virgen así, y como que, wow, y como que lo ves, y que por dentro sabemos, de acuerdo a la Biblia, que son demonios que están operando? Entonces vemos que Satanás está operando dentro de las iglesias por medio de los falsos profetas, y los cristianos se lo están tragando todo. ¿Vieron este video de este profeta joven con el pelo pintado, vestido de rapero, algo así, profetizando el futuro? Porque eso es lo que estaba diciendo. El otro profeta que llamó a un muchacho, ¿y qué es lo que estaba haciendo? Le estaba profetizando que se iba a casar con otra muchacha de ahí. Pero como son cristianos que no leen, que no tienen una relación personal, no leen la Biblia, no han terminado la Biblia desde el día que se convirtieron, llevan 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de cristianos y nunca han leído la Biblia completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando la Biblia desde que te convertiste? ¿Ya la terminaste? Si ya tienes más de 1 año, la Biblia completa es para 1 año. Desde que te convertiste, ¿ya terminaste el Nuevo Testamento? ¿Ya le volviste a dar otra pasada? Porque en la primera leída no entendemos mucho con cuando nos convertimos. El otro día estaba yo viendo en internet que estaban ofreciendo 500 libros en PDF, en archivo digital, por 200 pesos. Y estaba la gente preguntando, oiga, ¿y cómo es que hacerle? Y esto, y los quiero, y libros cristianos de escritores cristianos. Yo empecé a leerlo y vi un comentario y me gustó lo que dijo alguien. Primero terminen de leer la Biblia y luego ya pueden leer otros libros. Porque ni siquiera han terminado la Biblia y ya quieren acaparar, quieren leer libros cuando no estamos en contra, porque hay libros muy buenos de teólogos cristianos nacidos de nuevo. Pero ahí están los cristianos queriendo agarrar libros cuando ni siquiera han terminado el Nuevo Testamento. Y por eso, por meterse a leer libros, salen engañados. En Guatemala, un falso profeta, falso pastor, que tiene una iglesia muy grande, escribió un libro sobre el Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Y le da más énfasis, porque esa iglesia es de la apostasía, son las que le dan más énfasis al Espíritu Santo, y es donde empiezan a hacer show, circo, maroma y teatro. Al final les voy a poner un video de esta persona que estoy hablando. Y están los cristianos acaparando esos libros, pagando una cantidad, porque eso sí, esos los venden caros. Yo he ido a las librerías del centro, hay una que es la más famosa, ahí por el auditorio municipal, y puse a verme los libros, y la mayoría de puros falsos profetas. Pero así están la cantidad de libros, y no encontré uno de los que yo conozco, de estos 2 pastores que seguimos, muy buenos, que han escrito libros, ni uno. Pero donde son los falsos profetas, que yo ya conozco, porque son varios, que yo ya sé quiénes son, sé sus nombres, sé de dónde son, están llenos.
La vez pasada, hace años, yo iba a San Cristóbal y pasaba ahí en el mercado de San Cristóbal a comprar películas cristianas en el mercadito que está por ahí, que le decían de madera antes. Y había un puesto de un hermano indígena que vendía puro material cristiano. Y cuando yo llegaba, en ese tiempo, estamos hablando hace años, pues no había la Smart TV, yo no tenía la Smart TV, estaban las televisores de cajón. Lo que yo hacía era comprar puros DVDs de estudios, películas cristianas. Ahí están todavía, están en una caja ahí como con 200 estudios y películas. Y de repente empecé a ver a este hermano que empezaba a meter adventistas, estudios de adventistas, estudios de algunos falsos profetas que yo conozco. Y le dije, oye, hermano, ¿de verdad eres cristiano en sí? Y lo indagué un poquito y me dijo, en esta iglesia me congrego. Bueno, te doy un consejo, no vendas este material, que son de puros falsos profetas. No por ganar un poquito de más, vas a estar vendiendo basura. Mira, yo te acepto que esto y esto están bien. Pero ya que, porque se vende como pan caliente, porque eso es lo triste, que esos libros se venden, esos estudios, que ahorita ya acabó, ya no, se acabó el DVD, ahorita es todo digital, son lo que más se vende. Y me he dado cuenta que la iglesia cristiana es lo que más le gusta. Hablando de la iglesia mundial, se acaparan. Cuando llega un falso profeta y les empieza a predicar o a profetizar pura bendición y prosperidad, se paran de sus asientos y amén, y gloria a Dios. Pero nunca les enseñan a cargar su cruz. Nunca los disipulan. Y es por eso que son engañados. Y Cristo nos los advirtió que vendrían, dice, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Miren, el Señor Jesús, dentro de los 12, tenía uno disfrazado de oveja, pero por dentro era un lobo. Hablando de Judas. Estaba bien camuflajeado, que los demás 11 no se daban cuenta de que Judas era un traidor. Llegó la cena de la última noche y dice Jesús, el que meta su pan dentro de mi taza, ese me va a entregar. Pues viene Judas y mete y remoja su concha dentro de la taza de Jesús. Y los discípulos siguen sin entender, porque pensaban también que Judas era amigo íntimo del Señor. Y cuando el Señor ve que mete su mano con su pan dentro de su taza, le dice, lo que tengas que hacer, hazlo ya. En ese momento se levanta Judas y ¿qué va a hacer? Se va a traer a los sacerdotes y a los alguaciles y es donde le entregan las 30 monedas de plata. Y los discípulos siguen sin entender. Los discípulos podrían haber pensado, bueno, ¿y a dónde fue Judas? ¿Será que lo mandó al Oxxo el Señor? ¿O lo mandó a hacer un mandado especial? Y no entendieron, porque Judas estaba bien camuflajeado. Era un lobo disfrazado de ovejas, en el sentido espiritual, que los 11 discípulos eran las ovejas del Señor. Y había un lobo dentro de ellos. Y así están en las iglesias. Dentro de las iglesias mundiales, todas las iglesias, hay lobos. Hay mazacuatas, coralillos, cascabeles, hay de todo en la viña del Señor.
Dile al que está a tu lado, ¿eres lobo o eres oveja? Dice aquí el versículo 16, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras de que por sus frutos lo conoceréis? Ok. Se supone que un árbol de espinos que da espinas no va a dar higos. Tendría que ser un árbol de higo que dé higos. Es ilógico. Un árbol de manzana no puede dar espinos. Un árbol de espinos, ¿han conocido las macetas, las plantas de espinos como en el desierto? Como los cactus que dan pura espina, y dan pura espina esas plantas, y nunca se ve un fruto de ellos. No los puedes ni tocar porque te pinchan los dedos, etcétera, etcétera. Lo que está queriendo decir el Señor Jesús, que una verdadera oveja se le conoce por sus frutos. Entonces, si es comparado con un lobo, el lobo, ¿qué es lo que hace? Se come a las ovejas. Por eso las cartas de Pedro dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, porque el león pues devora a los animalitos más pequeños. Entonces es ilógico que se supone que si este profeta es de parte de Dios y es un verdadero profeta de Dios, debería hablar de parte de Dios las palabras de Dios, no de su propia cosecha. Esa es la analogía. Que si es de Dios, va a hablar las palabras de Dios tal y como están en la Biblia. La semana pasada explicamos en la introducción que los profetas del Antiguo Testamento, ellos era una relación con Dios y que Dios les daba una capacidad, les daba una capacidad para predecir el futuro, para redarguir, reprender, exhortar a la nación de Israel, al pueblo de Dios, y también para consolar y confortar al pueblo de Dios. Eran tres funciones. Dios les daba revelaciones sobre el futuro. Y vemos que el último profeta que Dios levantó en el Antiguo Testamento fue a Juan el Bautista en los evangelios. Los vamos a ver más adelantito. Fue el último profeta Juan el Bautista. Y obviamente el Señor Jesucristo también fue un profeta de Dios. Pero en lo que se trataba de predecir el futuro, de presentar el futuro, lo que venía fue Juan el Bautista. Y lo dijo Malaquías. He aquí, yo envío el profeta Elías, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vemos que el Señor Jesús nos advierte que estos lobos que vienen disfrazados de ovejas se iban a comer al rebaño en el sentido de que iban a hacer de las ovejas del pueblo de Dios un engaño con sus predicciones, con lo que profetizan, con lo que hablan, y eso, de acuerdo a lo que hablan, lo que predican, lo que dicen, lo que enseñan, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y al no ir de acuerdo a la palabra de Dios, las ovejas se pierden. Ahorita vamos a ir, falta mucho, no sé si vaya yo a terminar, pero he estado estudiando y Dios me ha estado dando bastante luz cómo
plasmar, demostrar a los que nos ven en las redes sociales para que vean de que estos falsos profetas no son de Dios. Ya vimos estos videos que acabamos de ver. Uno profetizándole que se iba a casar con una muchacha. Vienen los dos engañados, están siendo engañados, no disciernen, son esos cristianos que no se discipulan, que no leen, y sí, vienen y fueron engañados. Tanto, aquí va la mentira, que si ese profeta hubiera sido de Dios, les hubiera dicho hasta sus apellidos, porque uno se apellidaba Arroyo y la chica se apellidaba Ríos. Y él comenzó a decir, veo un arroyo, y eso está en Jeremías y en Ezequiel. Supuestamente ellos sus visiones que tienen, que Dios me dijo, que Dios me dice, que Dios me muestra, etcétera, etcétera. Y él empezó a ver un arroyo, etcétera, etcétera. Y al final se la saca de la manga diciendo, ahí está, por eso yo visualicé un arroyo, porque se apellida Arroyo. Si hubiera sido de Dios, hubiera dicho esto, a ver, Dios me dice que aquí hay dos personas, uno que se apellida Arroyo y una muchacha que se apellida Ríos, que pasen al frente. Así debía haber sido la profecía si venía de parte de Dios. Tengo otro testimonio. Tengo varios testimonios que me han contado de hermanos. Y lo voy a ir explicando, pero conforme vayamos avanzando con la palabra. Pero leemos un poquito acá, versículo 17. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ok. Si un profeta que es verdaderamente de Dios, como los profetas del Antiguo Testamento, ellos no podían dar malos frutos en cuanto a la predicción de la palabra, la predicación de la palabra, y que no se cumpliera. ¿Qué es lo que está ilustrando aquí el Señor? De que se refiere que si un árbol bueno da malos frutos, quiere decir que si este cristiano, este profeta, este apóstol es verdaderamente de Dios, lo que va a decir, lo que va a predicar, lo que va a predecir, tiene que coincidir con la palabra de Dios y no contradecir a la palabra de Dios ni decir falsas predicciones. A eso se refiere malos frutos. O un falso profeta. Un falso profeta, vamos a lo contrario, un falso profeta que es un fruto malo, dice, no puede el árbol, no puede el buen, o sea, un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo representan a los falsos profetas que por ser malos, que no son de Dios, ellos no pueden dar buenos frutos. Ellos no pueden hablar la verdad de parte de Dios. ¿Sí me explico? ¿Me entiende? Que un falso profeta, que ya es reconocido que es falso, nunca va a poder hablar de parte de Dios sinceramente, con toda la verdad y con toda la autoridad de parte de Dios. Un falso profeta no puede dar buenos frutos en cuanto a lo que él habla, en cuanto a lo que él predica. Por eso dice, por sus frutos se le conoce. Entonces, ¿qué es lo que hace un falso profeta? ¿Predica o hace? Predica puros frutos malos. Porque él es un árbol malo. Lo está identificando, lo está comparando, haciendo una analogía. Eso es lo que está haciendo el Señor. Que un falso profeta que viene a ser un árbol malo no puede dar buenos frutos, no puede predicar la palabra de Dios.
Por eso predican herejías como las que vimos. Por eso predican de su cosecha. Ahora, siempre cuando vemos este tipo de profecías, miren, hace días, la semana pasada, me contaron un testimonio que en República Dominicana llegó un falso profeta. Y había un muchacho que iba a firmar un contrato con una empresa disquera para que le grabaran un disco y lo lanzaran a la fama, etcétera, etcétera. Y llegó un falso profeta y le dijo, lo llama y le dice, y ahorita vamos a ver por qué es falso profeta. Así dice el Señor, que si tú firmas ese contrato con esa disquera, vas a morir. Entonces ese músico, cantante, lo pensó mucho y dijo, ¿y qué tal que sí es cierto? Pues agarró y no firmó, no quiso arriesgar. Pues como él desaprovechó la oportunidad que le iban a lanzar a la fama y le iban a hacer famoso, pues viene otra persona, y como él despreció, no quiso firmar el contrato, viene otra persona, agarra y firma el contrato. ¿Y qué es lo que pasó? Que se muere el que firmó el contrato. Ahí está. Es de Dios. Se cumplió la profecía. Se cumplió la palabra. Y aquí está la mentira. Porque si hubiera sido de parte de Dios, hubiera dicho así el profeta. A ver, todo aquel que firme contrato con esta disquera va a morir. Así debió hacer la profecía. ¿Por qué le dijeron? Es que si tú firmas, se refirió especialmente a esa persona. Y como no lo firmó, viene otro, firma y se muere. Ahí está. ¿Por qué no dijo? La profecía debió haber sido esta. Todo aquel que firme contrato con esta disquera va a morir. Así dice Jehová. Entonces, todo aquel que viniera y firmara, iba a morir. Se podría decir que fue de Dios. ¿Me entendieron? Y ahí es donde resulta el engaño. Es ahí donde son engañados. Porque los falsos profetas son adivinos. Son como aquellos juegos que cuando jugamos a la adivinanza. Adivina, adivinador, etcétera. Y empezaban las adivinanzas. Y nosotros cuando estábamos chamacos jugábamos a la adivinanza. Así son ellos. Tiran el anzuelo para ver si pica la lisa. La lisa es un pescado. Tiran al anzuelo y a ver si pega. Tiran el anzuelo y a ver si pesca, a ver si pica la lisa. Y si no, no pasa nada. Pero si logra, como dicen, a picar la lisa, los pescadores tiran el anzuelo. Y si llega a picar, ¡fum! Es que ya jaló y jalan el anzuelo y ahí viene el pescado. Y si no, no pasa nada, ahí siguen horas y horas y horas. Así son los falsos profetas. Siempre tiran al azar, adivinando. Le adivinan, le dicen ciertas verdades a las personas, pero a medias. Y con que le hayan profetizado media verdad a las personas, se lo tragan. Entonces, ese falso profeta que adivinó que la muerte le iba a venir a esa persona en específico, no era de Dios porque no debió haber sido la profecía. Y ahorita vamos a irlo viendo en la Biblia cómo profetizaba Dios a través de los profetas. Y se tenía que cumplir toditito. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De quién está hablando aquí el contexto? ¿Cómo comenzó el versículo 15? ¿De quién está hablando? De los falsos profetas. O sea, también los falsos profetas que no dan buenos frutos, si no se arrepienten, van a ser cortados y echados en el fuego. ¿Qué quiere decir esto?
que el día que les llegue la muerte a esos falsos profetas van directamente al infierno. Esto está hablando el versículo 17 del infierno. Y obviamente también aplican para todos los cristianos. Eso lo dice en Juan 15. Todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado en el lago de fuego. Todo cristiano que no haya nacido de nuevo, que no esté dando frutos y no haya dado frutos hasta el último día de su vida, se va a llevar un chasco cuando abra los ojos y los va a abrir en el infierno. Porque vino acá, alabó a Dios acá, sirvió a Dios acá y nunca nació de nuevo. Nunca dio frutos del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Que en las iglesias están llenas de servidores que no han nacido de nuevo. Es más, de pastores. Los vemos con los falsos pastores. Se le llama falsos maestros. Falsos pastores. Una vez contó un testimonio el pastor Chuy y dijo que fue a dar una enseñanza del nuevo nacimiento en una iglesia. Que al final, cuando invitó a todos, ¿quién quiere nacer de nuevo hoy? Que se ponga de pie. El pastor estaba en primera fila. Fue el primero que se paró y pasó. Y gracias a Dios que fue humilde, se humilló para reconocer que sus frutos no eran de acuerdo a la Biblia. Un pastor llevaba años predicando en una iglesia y no había nacido de nuevo. Entonces, así, si él era un siervo, supuestamente le servía a Dios y gracias a Dios reconoció que no había nacido de nuevo, igual para todos. Estás muy confiada, se te ha hablado, muy confiado, hablado, te está engañando el diablo, no te das cuenta, no eres humilde, eres soberbio, orgulloso, no entiendes, entonces te puedes llevar un chasco. Si Dios tiene misericordia y no te llega la muerte antes de tiempo, te quedas en el rapto, te quedas en la tribulación. Y si en la tribulación no logras dar los frutos que debiste haber dado antes de la tribulación, está en duda de que te salves aún en medio de la tribulación. Si ahorita niegas al Señor en las redes, no le hablas a nadie, te escondes, eres un falso cristiano, eres un cristiano de la secreta, cristiana de la secreta, te da pena, te da vergüenza presentar al Señor, dar testimonio de ti, ¿qué se dirá en la gran tribulación? Cuando te empiezan a perseguir, porque ahí en la gran tribulación es cuando los cristianos que se hayan quedado van a ser perseguidos igual como los judíos. ¿Qué se dirá que te logre salvar? Porque cuando sientas la presión del anticristo, que no puedes hacer nada, ni comprar comida, ni irte, ni hacer nada. Tu padre, tu madre se fueron en el rapto, tú te quedaste. No va a estar tu padre, no va a estar tu madre, se fueron en el arrebatamiento, o viceversa, se fueron tus hijos y tú te quedaste, etcétera, etcétera. Si ahorita no tienes el valor para dar testimonio de Cristo, cuanto más en la tribulación, cuando veas que comienzan a perseguir a los cristianos, porque ahí sí va a ser una persecución que no se van a poder reunir, tal vez los primeros meses, los primeros 3 años y medio, tal vez logren reunirse, pero cuando llegue a los 3 años y medio, cuando el anticristo se proclame Dios, entonces se acabaron las religiones, las congregaciones, las reuniones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se va a ver de qué estás hecho, de qué estás hecho.
Si ahorita estás negando al Señor, ¿cuánto más en la tribulación? Que vas a tener miedo, no tienes el valor ahorita, menos vas a tener el valor en la gran tribulación, porque todo cristiano que quiera hablar de Cristo lo van a perseguir. Es más, los mismos familiares, la misma familia que no se va a salvar, que ya estaba escrita que nunca se iban a arrepentir, ellos mismos van a denunciar, lo dice Mateo. Y el padre entregará al hijo y los hijos entregarán a los padres. Te van a denunciar. Y cuando sientan la presión, es difícil que tengas el valor para que te salves. Así de fácil y así de sencillo. No tienes el valor ahorita, menos lo vas a tener en la gran tribulación. Arrepiéntete. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el versículo 20. Y comienza abajo. No todo el que me dice Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá no le decimos Señor, Señor? Levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y cantamos. ¿Cuántos? Todos. Así esos falsos profetas. No todo el que me dice Señor en Señor. ¿Se acuerdan que la semana expliqué un poquito que hay 3 grupos de personas que se van a ver en el versículo 21 en el día del juicio final? Cristianos que le decían Señor al Señor, pero se marcaron en la gran tribulación. Los religiosos que se dejaron marcar o que se murieron en sus pecados y nunca se arrepintieron ni recibieron a Cristo. También cristianos que nunca nacieron de nuevo y les llegó la muerte. Y los cristianos que se van a marcar en la tribulación. ¿Habrá cristianos? Sí habrá. Falsos. Los religiosos, ¿sí? Que va a haber un avivamiento masivo, una conversión masiva de todas las religiones del mundo. Ahí se van a convertir un gran grupo de los testigos de Jehová, de los mormones, adventistas, luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Se van a convertir. Es el avivamiento masivo, la gran conversión masiva que va a haber al final de los tiempos. Ahí sí. Ahorita, hasta en las canciones, profetizan México para Cristo, Colombia para Cristo. Y qué chévere, qué bonito se oye, ¿verdad? Pero que México sea para Cristo. No. Entonces, es ahí, en el día del juicio final, que van a estar 3 grupos de personas. Dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí con este versículo es para sacar una enseñanza de 1 hora, pero no me voy a desviar. Sino el que hace la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere que hagamos? Obedecer su palabra, lo que nos manda, que está en los cielos. Muchos, ahí está, muchos, o sea, va a haber cantidad grande, me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio final. Señor, Señor, no profetizamos, ahí está, falsos profetas, no profetizamos, predicamos, predecimos el futuro, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, tengo un video preparado. No sé si me vaya a dar tiempo para verlo, este versículo, claramente. En aquel día, todos esos falsos profetas, predicadores, etcétera, etcétera, que nunca fueron salvos, le van a querer decir al Señor, oye, pero ¿cómo me vas a lanzar al lago de fuego, Señor? Si yo prediqué, profeticé, es más, hubo sanidades el día que yo prediqué en una iglesia, en esa campaña, etcétera, etcétera. Y si hubo sanidades. Y el Señor les va a decir, sí los hubo, claro, por la misericordia mía. Yo levanté a aquel de silla de rueda, pero no porque tú hayas estado ahí, sino por misericordia,
y para que ellos vean mi gloria y que cuando ellos vieran mi gloria, ahí se convirtieran de todo corazón a mí. Mas, sin embargo, ni aún así que muchos que se levantaron de las sillas de ruedas recibieron sanidades, se convirtieron al Señor, ni se van a convertir. Por eso dije la semana pasada que es antibíblico predicar campaña de sanidad y milagros. Es antibíblico, no es así. Llegas y les presentas un evangelio light, superficial, la gente quiere sanidad, quiere esto, quiere milagros, pero no quieren al que hace los milagros. No quieren pagar el precio, no quieren un sacrificio, no quieren hacer un compromiso. ¿Por qué? Porque solo querían el favor de Dios. Y así parece que están en las iglesias. Cristianos que cuando ya tienen el problema encima, ahí sí, vienen, se congregan, hasta la reunión de oración vienen y mandan sus peticiones hablando de esos falsos. Y ahí sí buscan a Dios. Me acuerdo que una vez, hace 2 años, 3 años, creo que tembló muy fuerte. Que hasta el día de la oración, hasta los chiquitillos estaban ahí. Llegaron a orar los jóvenes, estábamos allá todavía, jóvenes y los niños y todos. Ah, caray, el miedo no anda en burro, decía yo. Pero nada más llegaron ese día, le fueron a dar gracias a Dios, que los salvó, que no pasó nada, que no les tumbó su casa, etcétera, etcétera, y nunca más los volvimos a ver. Ok. En tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, versículo 23, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué chasco se van a llevar los falsos profetas, los cristianos falsos en aquel día! Que no te vaya a pasar. Reacciona, por favor, hermanos que nos ven. Reaccionen. Ya. Dios te ha estado hablando hace tiempo. Si no eres hija, si no eres hijo, mira, Dios no se va a meter contigo, porque eres bastardo. Y a los bastardos no los disciplina Dios. Pero si eres hija o eres hijo de Dios, va a venir el cinturonazo. Y si no entiendes al primer fajazo, entonces te va a mandar al hospital. Luego viene el azote. Está en Hebreos. Dios el que ama, disciplina. Dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, que todo lo que habló arriba, todo lo que acaba de decir arriba, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo, el verbo, el logos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra, sobre Cristo, la verdad. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre que insensato, tonto, quiere decir insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron, vinieron y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es por eso, esto está hablando también de aquellos cristianos que cuando no está su vida fundamentada en la palabra de Dios, cuando está más fundamentada en las falsas profecías, en los falsos profetas, por lo que el falso profeta le dijo, le declaró, por cuanto no está fundamentada su casa, está hablando, su casa es su vida espiritual en sí, no está fundamentada en la palabra, en la Biblia, no en libros, como dije, y no estamos en contra de los libros, sí, pero dependiendo de qué libro también, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué creen que están vendiendo 500 libros en 200 pesos? Es ilógico. Les están dando gato por liebre. ¿Cómo van a vender algo bueno tan barato?
¿No tiene un poquito de lógica que el diablo es muy astuto? Se los está vendiendo bien baratito para que lo compren los 500 libros y dejen la Biblia y se pongan a leer libros. Y al estar leyendo el libro, que no es la roca, que no es la palabra, te desvían, te están desviando. Pierdes la comunión con Dios. Es entonces donde son engañados. Y no negamos que hay libros buenos. Yo he leído 2 o 3 libros nada más y sé de quiénes son los autores. Porque tenemos que ir conociendo, discerniendo. Cuando tú no sepas de algún libro, pregúntame, pastor, mire, me regalaron, me prestaron, ¿cómo ve? ¿Puedo leer este libro? Mire usted el autor, quién lo escribió, quién es el teólogo, quién es el cristiano que escribió, y yo les voy a decir si está bien o no está bien, por su propio bien. Bueno, entonces, vemos que Jesús nos advierte claramente. Ok. Pablo en Hechos 20, 38 al 31, que son los 2 pasajes que iniciamos. Ahora sí los estudiamos un poquito. El domingo pasado nada más los tomamos como introducción. Hechos 20, 28 al 31, Pablo advirtiendo a la iglesia de Éfeso. Él ya había dejado fundada la iglesia de Éfeso. Pablo sí era un verdadero apóstol, levantaba iglesias, preparaba un pastor, lo discipulaba a los varones, los dejaba ahí y ahora te quedas como pastor porque yo voy a continuar mi viaje. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos no es el obispo de la catedral, no. Obispos se refiere a los líderes, a los ancianos, a los pastores encargados de las iglesias. Era la palabra que más se usaba y sigue siendo vigente, nada más que ahora en vez de decirle obispos se le llama pastores, ¿no? Es el pastor el responsable. Para apacentar, aquí está, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. No dice ovejitas, ni conejitos, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué quiere decir que no perdonarán al rebaño? Que no les va a importar a esos falsos profetas que estas ovejitas se pierdan en el infierno. No van a perdonar. O sea, no les importa que si sean salvas, se salven o no se salven. Ellos lo que quieren, nada más sacar provecho de ellas. Como dicen, les quieren bajar la lana a las ovejas. Las quieren trasquilar. Porque eso es lo que hacen literalmente y físicamente con una oveja. ¿Lo han visto en los videos? Están los rebaños de ovejas bien gordas, bien lanudas, y agarran los dueños ahí y los llevan y los empiezan a rapar, y quedan las ovejitas bien pelonas, sin nada de lana. Así quedan algunos cristianos en esas iglesias donde se han introducido. Llegan los lobos rapaces, llegan estos falsos profetas, y les dicen, aquí los de 100, aquí los de 500 y aquí los de $1,000. Y sí dice, y si no traes efectivo, tráeme la escritura de tu casa o la de tu coche. Y sí dice, no perdonarán al rebaño, no les importa. Por eso en Juan capítulo 10 dice que ellos son el asalariado, son asalariados. Ven al lobo venir y huyen, porque no les importa. Porque no son pastores, porque no son llamados de parte de Dios. No les importa la vida de las ovejas. Les da igual. Si se salven o no se salven, ellos llegan a profetizar, a engañarlos, como estos videos que vimos, y al final cáiganse con su lana. Y ahí las dejan pelonas. Y resulta que cuando en una iglesia sana se les enseña la palabra de acuerdo a como está escrita, no quieren dar. Les duele, les roban. Y cuando son engañados, ahí sí. Y qué bueno. Porque eso es lo que querían. No son agradecidos.
Y no todos estoy diciendo, ¿verdad? Porque los que van entendiendo, nacieron de nuevo, van obedeciendo y empiezan a ser fieles a Dios. Esa es otra cosa. Pero así, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, dentro de la iglesia. ¿Por qué de vosotros mismos? Porque primero esos falsos profetas, falsos apóstoles, pues se levantan, se convierten, vienen a Cristo, empiezan su vida de como cualquier ovejita, etcétera, etcétera. Pero ya va aprendiendo, etcétera, etcétera. Y más cuando cayó en una iglesia falsa, pues ahí tiene a su maestro. Por eso muchos apóstoles y falsos profetas, ¿de dónde lo aprendieron? Porque tenían ya a su maestro, al que era el líder, el pastor. ¿Ok? Si yo hubiera, gracias a Dios que me ha guardado y que nos ha guardado a todos nosotros, si yo hubiera caído con uno de esas iglesias cuando me convertí, o me hubiera tocado un pastor de esos, así, miren, ahorita no estuviera predicando estas cosas. Estuviera predicándoles pura prosperidad, bendiciones, etcétera, etcétera, y estuviéramos llenos. Es más, ya ni estaríamos aquí, ya estaríamos en un lugar más grande. Porque al ver la gente viene ¿por qué creen que ya no regresaron los que han venido? No soportaron, no les gustó. Pero si hubieran encontrado una iglesia de prosperidad, no, aquí aleluya, gloria, aquí sí está el Espíritu Santo. Más si nos estuviéramos revolcando y aquí haciendo piruetas y etcétera, etcétera. Ahí tengo los videos, todo esto lo voy a ilustrar con los videos. Su mecha, ya no estuviéramos acá. Yo estuviera ya tal vez predicando donde quiera. Por eso, a esos pastores que me ven, que se han desviado, se han perdido, el día que se arrepientan, y más vale que se arrepientan antes de que venga Cristo, el día que se arrepientan y vuelvan a la senda antigua que es la Biblia, y vuelvan a predicar el Evangelio, entonces se les acabó las invitaciones. Ahí vamos a ver si te van a seguir invitando, por aquí y por allá. Viene mucho pastor y profeta de Centroamérica y Sudamérica, vienen a México, a Chiapas. Pues claro, aquí yo no podía creer que en Tuxtla hay muchas iglesias de ese tipo. Y ahí están invitando y trayendo, y eso es lo que le gusta a la gente. Y cuando ellos empiezan a recibir invitaciones, hablando de esos pastores y profetas, empiezan a recibir, no, Dios mío, aquí Dios me está usando, no, el poder de Dios me está usando mi vida, y qué engañados están viviendo. No es Dios, es Satanás que los está usando, porque Satanás lo que quiere es meter ese tipo de predicaciones super light, superficiales a las iglesias, para que las ovejas no nazcan de nuevo y sigan viviendo hasta en pecado. Y nada más lleguen a barnizarlas, a adorarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca predican de pecado. Arrepiéntete, deja de estar viviendo en fornicación, en adulterio, deja de estar viendo pornografía, es pecado. No, nunca van a tocar esos temas. ¿Dónde? No, si ellos lo que quieren es aludar, lisonjas para ellos. Jeremías dice que esos falsos profetas hablaban con sus mentiras y lisonjas al pueblo de Israel. Lisonjas quiere decir halagar a alguien para sacar un provecho. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Llegan y halagan, claro, pues con sus predicaciones, con esas falsas doctrinas, con ese evangelio super light, pues van a halagar. Eso significa la palabra lisonjear o lisonjas. Vamos a ver en Jeremías. Y es por eso que, pues aquí no le va a gustar. No, estuvo de bendición la palabra. Ahora sí, Dios me habló a mi vida.
Ahí está. Bueno, está buena la prédica, ¿verdad? Ok, entonces, ahí sí son engañados. Pero, de acuerdo a la palabra de Dios, estoy adelantando algunos puntos para que me vaya entendiendo cómo vamos con la secuencia. No creo terminar. Los profetas del Antiguo Testamento, de acuerdo a los pasajes que vamos a ver, ellos nunca lisonjeaban, adulaban, halagaban al pueblo de Israel. Siempre era para exhortarlos de su pecado. Tanto que a Jeremías le tocó la chamba más dura. Y por eso lloraba. Porque miraba al pueblo que no se quería arrepentir. Y hagan de cuenta que Jeremías decía, en el primer capítulo 1 y 2 tendría que leerlo, de Jeremías le decía, tú vas a ir y les vas a decir esto y esto y esto. Y Jeremías como que decía, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué no mandas a otro, Señor? Tú vas a hablar y diles así ha dicho Jehová. Los profetas siempre lo que hacían era exhortar al pueblo que se arrepintiera de sus pecados y que se volvieran a Jehová, porque se habían ido tras los Baales, tras los ídolos. Habían abandonado a Dios. Andaban en pecado de fornicación, adulterio, aparte de la idolatría. Y los falsos profetas hacen lo contrario. Por eso ellos nunca hablan de pecado. Nunca traen un mensaje verdaderamente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo todo lo contrario a la Biblia. Alguien que expliqué la vez pasada que la palabra profecía, que ya no está ahí, que viene derivado de Efesios 4:11, donde dice profetas, y está el don de profecías, que hablar de parte de Dios. ¿Se acuerdan que leímos Corintios 14? Que en vez de que hablen en lenguas, dijo Pablo, yo prefiero que profeticen. Y profetizar es predicar la palabra de Dios, hablar de parte de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Prefiero que profeticen y no que hablen en lenguas. Entonces, ¿por qué quieren hacer que hablemos todos en lenguas? ¿Por qué quieren hacer todo lo contrario? Está bien, no dudamos, no queremos. Esta iglesia no está en contra de los dones, creemos en los dones, en todos, en el don de lenguas. Por eso Pablo reguló, se tomó el tiempo inspirado por el Espíritu Santo para que en el capítulo 14 le dedicara un solo capítulo entero al don de lenguas. ¿Por qué no le dedicó un capítulo completo al don de profecía o al don de sanidades o al don de ciencia? Solamente el capítulo 14 para el don de lenguas es el único don, porque los corintios eran muy carnales y estaban ya poniendo mucho énfasis al don de lenguas, tanto que se ponían a hablar en plena congregación, varios en lenguas y raba, saca Rambo la bazuca, y etcétera, etcétera, y todos hablando en lenguas. Un chachalaquero se escuchaba y que de repente dice Pablo, no, está bien que hablen en lenguas, pero por turno. Y si no hay intérprete, cállese. Porque la gente nueva, los inconversos, los invitados, le van a decir a su familiar, oye, ¿a dónde me trajiste al manicure? Pablo reguló. Muy bien. Pero dijo Pablo, que en vez de hablar en lenguas, prefiero que prediquen, que profeticen. Es más, dijo, ¿por qué? Por eso mete el capítulo 13, lo leímos la vez pasada, porque antes de hablar en lenguas y antes de los dones, es mejor el amor ágape. Porque si no tienes amor ágape, ¿de qué te sirve hablar en lenguas, profetizar, predicar, dones de sanidades, etcétera, etcétera, y no tienes amor? De nada te sirven los dones. De nada. Si yo hablar en lenguas angelicales y humanas, dijo Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como címbalo rechinante. ¿Saben qué significa ese címbalo rechinante? Hagan de cuenta que cuando alguien quiere
tocar un instrumento, vamos a llamarle a la batería, o un metal. Y cada instrumento tiene su orden, su chiste, como dicen, ¿no? La batería, pum, paz, pum, paz, pum, paz. Ahí va el ritmo. Y que de repente vengan alguien y venga a agarrar la batería y Dios se queda así. Así lo escucha Dios a alguien que toca un instrumento, que predique o que haga algo para Dios si no tiene amor. Le rechinan los tímpanos a Dios. Vengo a ser como címbalo que resuena. Aunque él, obviamente, esté tocando pum, paz, pero allá arriba se está escuchando Dios lo contrario. Así es Dios con nuestro servicio, con todo lo que hagamos. ¿Eres servidor de cualquier tipo? Si no tienes amor, tu servicio, aunque sea muy sencillo, acá no te sirve de nada. Bueno, muy bien. Entonces, Pablo dice, y de versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dice, aquí está. ¿Por qué le llama perversas? ¿Ah? Para arrastrar así a los discípulos. O sea que ese tipo de predicaciones perversas le llama, porque en vez de llevarlo a la salvación, los llevan a la perdición. Son falsas profecías, son falsas predicaciones. Mire, ahorita estamos armando el rompecabezas. Vamos poco a poco. Y cuando vayamos armando rompecabezas con el Antiguo Testamento, vamos a ir entendiendo y van a ir diciendo, ahora vamos entendiendo mejor. Muy bien. Hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Voy a leer en lenguaje sencillo este versículo. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado, recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora les pido a Dios que los cuide con mucho amor. Después de tanto problemas, decía Pablo, porque no querían entender. Problemas, hasta él se acarrió problemas. Ya vimos la vida de Pablo en dos mensajes. Que con tal de que la iglesia mundial, la iglesia primitiva, caminara bien delante de Dios, a él no le importó que lo metieran preso, que lo flagelaran, etcétera, etcétera. Se tuvo que meter en muchos problemas Pablo. En muchos problemas, eso es lo que está queriendo decir. Tuvo que pasar muchos problemas con tal de que la iglesia entendiera. Y por 3 años, dijo, ahí estuve predicándoles, enseñándoles, y les dijo, y se los advirtió a la iglesia de Éfeso, yo ya estoy para irme. Son las advertencias en el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, ¿quién era un profeta en el Antiguo Testamento? Alguien que recibía la capacidad divina de parte de Dios para predecir el futuro, para exhortar al pueblo, para reprender al pueblo y para confortarlo, ¿verdad? También porque venía la confortación de parte de Dios. No es que Dios nada más reprendía y exhortaba y lo regañaba. No, Dios es como un padre que disciplina, pero lo hace por amor, porque nos ama. Cuando nos reprende, cuando nos exhorta, es por nuestro propio bien, porque nos ama. Porque Él sabe que no estamos bien, que no estamos obedeciendo todavía. Entonces es ahí donde debemos. El que es nacido de Dios, el que es oveja de Dios, es como Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Me voy allá a la vuelta del Oxxo, enfrente del Oxxo, es puro griterío. Loco voy a salir de ahí. Bueno, me voy para allá o para allá, igual, pura prosperidad.
Entonces, los verdaderos cristianos son como Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y no siempre es pura exhortación. Dios está trabajando con esta congregación que es joven. Yo he querido enseñar otros temas y no me lo ha permitido Dios. Yo quería enseñar demonología desde hace tiempo y no me ha dejado Dios. Yo le estaba orando, Señor, doy esto los miércoles. Y viene Dios y me habla en mi mente y dice, ¿cómo les vas a enseñar eso si ni siquiera quieren ganar almas? Primero, como dice el dicho, primero lo primero. ¿Para qué? Si no tienen el valor de ir a hablarle a las personas, cuando mucho menos van a tener el valor de ir a sacar un demonio. ¿No es lógico? Entonces, ¿para qué les vas a enseñar demonología? ¿Para que lo revuelque el demonio nada más como en Hechos 19? Salí de acá vos, te va a revolcar el demonio. A Pablo conocemos, pero decían los demonios, no lee la Biblia, no veo el Espíritu Santo en él. A Pablo conocemos. Los demonios saben quién tiene el Espíritu Santo y quiénes no. Por eso es que dije yo, es cierto. Es que ustedes piensan que yo nada más voy a dar y predicar lo que yo quiera. No, Señor. Mi esposa es testigo. Lo platico, le comento. Fíjate que esto y esto y esto. Y Dios, es cierto, pues sí, tiene razón Dios. Y no. Quería dar otro estudio. Y tampoco. No, se les va a fundir lo fusible. Cuando una oveja, cuando no está madura, no discierne, ve un estudio que no le entiende y se aburre. Le empieza a dar sueño, empieza a bostezar, empieza a hacer esto, y no le entiende. Les hace ese examen y funden los fusibles. No dan una. Porque son niños. Por eso hay que dar los primeros rudimentos. La lechita. Dice Pedro que deseemos la leche espiritual no adulterada. Y no está queriendo decir Pedro, no, denles pura lechita y lechita y lechita y lechita y lechita. No, Pedro está ilustrando esto. Así como el bebé cuando se prende del pecho de la mamá y el bebé está pero bien agarrado del pecho de la madre, así seamos nosotros de la palabra de Dios. Que tengamos esa hambre, esa sed como el bebé, una vez que encuentra, porque los bebés están recién nacidos, ni ven ni nada, ven grises, pero nada más sienten en su boquita el pecho de la mamá y lo agarran y no se sueltan. Así deberíamos de ser nosotros, dice Pedro, espiritualmente, agarrados de la palabra. Que así que todos los cristianos tuvieran ese fuego en su corazón de venirse a discipular, de venir a orar para interceder por mi familia. Quiero que mi familia se salve, ven a orar. Es lo que estamos orando. Y hemos visto la respuesta de Dios. Hemos visto, lo comentábamos el viernes. ¿Se dieron cuenta? La iglesia no se da cuenta. Los que nos damos cuenta son los que venimos a interceder. Cómo Dios ha respondido. Bueno, ¿y nosotros cuándo decimos pues entonces? ¿Ya llegará? Pero Dios tiene que cumplir. Muy bien. Entonces, Pablo también advierte a la iglesia de estos falsos profetas. Ya explicamos el falso profeta del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son ahora los profetas. Ahora, pastor, ¿hay profetas verdaderos entonces en el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. Sí lo hay. Pero aquellos que predican ahora, ya no el futuro, ni que le adivinen cierto punto de su vida a un creyente, como le he explicado, que lanzan el anzuelo y es que lo que me dijo el profeta es cierto.
Me dijo un hermano, es que lo viera cómo me habló el profeta. Me dijo que que tú y tu esposa están teniendo problemas y es cierto. Y viera, pastor, dice, ya estábamos a punto de divorciarnos. Y me lo dijo el profeta. Sí, pero te dijo todo lo demás. Y es ahí donde se lo tragan. Por un punto. Ellos son adivinos, lanzan el anzuelo y a ver qué pesca. Y con algo que le atinen. Y no siempre. Estaba yo viendo unos videos de una iglesia donde una hermana llega el falso profeta y le dice, vengan para acá. Me muestra el Señor que usted es empresaria. Sí, usted. Bueno, entonces me dice el Señor que usted va a ser empresaria. Y ahí estaba su hija. Y usted, señorita, va a ser salmista a las naciones. Cuando ni siquiera quieren servir al Señor. Ahí nos damos cuenta cuando es un falso profeta. Ellos están, ¿qué es lo que dijo? Lanzó el anzuelo. No picó la lisa, ok, se van con otro. Tampoco se van con otro. Y de repente con este sí, ahí está. Sí me profetizó cierta parte de mi vida. Entonces es un profeta. A mí me gustaría ver, como los videos que vimos, que profetizó a esos par de muchachos. ¿Qué tal que ni era la voluntad de Dios que ellos se quedaran y vino y ya lo juntó? Hasta le dijo que su primer hijo va a ser varón. Ok. A mí me gustaría que esos falsos profetas dieran seguimiento a esos que les predican y le vamos a filmar un video de aquí a 9 meses, 1 año, 2 años, a ver si el varón, a ver si se casaron. ¿Se acuerdan de la profecía que dije hace 2 años, 3 años en esta iglesia? Miren, aquí está el video, para que vean que es de parte de Dios. Estos 2 que le profeticé, aquí están casados. Es más, para que vean que es de parte de Dios, un varón. Ya tuvieron un niño, tal y como lo dije. ¿Por qué nunca lo hacen? Nunca vemos un video así. Yo he visto cantidad de pastores y evangelistas y ahí están, qué milagro. Y ponen el video y que recibió sanidad y que fue liberada. A ver, ¿por qué no le dan seguimiento y que me muestren el video? Como dice la de la tele, que pongan el video. ¿Por qué no lo hacen? Cuando yo vea o veamos que hubo seguimiento y se cumplió, ahí diremos que fue de Dios. Hay un milagro de sanidades, espero que me dé tiempo, yo creo que sí, que vamos a ver de que empiezan a levantar las sillas de ruedas, etcétera, etcétera, pero son videos editados. Ahí me di cuenta, yo que sé editar videos, porque yo soy el que edito los videos, me di cuenta como fue cortada una parte. ¿Por qué no corren todo el video? Y me di cuenta que hasta un palero hay ahí. Usan paleros. ¿Se acuerdan de los paleros? ¿Quién sabe qué es un palero? Es alguien que está de acuerdo, se le conoce. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y viene uno que está ahí de palero, de ayudante. Aquí está. Y tengo 100 pesos para que vean que es cierto. Viene el otro y yo cuando estaba chamaco, a mí me engañaron así. Y digo yo, bueno, está ganando, bueno. Y aquí están. 50 pesos. Y nada. Me robaron mis 50 pesos. Pero ahí me quedé observando. El mismo. Ahí estaba desde hace horas parado, a un costado. Y otro por allá. Eran 2 que estaban de acuerdo. Por eso se les llama palero, que están de acuerdo. Porque ponen el dedo y presan la tapita con la bolita cuando saben que el que está moviendo la pelotita ya sabe dónde lo dejó y ya le hizo señas de que no lo va a mover. Viene el otro y pone el dedo. ¿Lo han visto en el mercado? ¿Por ahí alguna vez lo vieron? Bueno, esos son los paleros. Esos falsos profetas y apóstolos hacen lo mismo. Ahí dentro de los que están minusválidos y paralíticos hay un palero. Ahí lo van a ver. Sal corriendo, corre. Y como si nada. Oye, alguien que fue sanado no va a correr de la primera, excepto dependiendo. Y todo se agarran del libro de los Hechos cuando Pedro no me acuerdo del otro apóstol, levantan a un cojo, un paralítico que estaba en el templo.
y que les pedía dinero y dinero y le digo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús, ¡fum!, recibe tu sanidad. Y se para, se levanta y se empieza a danzar y se mete al templo a danzar con ellos. Es cierto. Pero bueno, hay muchas cosas que vamos a ir viendo, que se está poniendo amplio esto. Ya vimos entonces en el Nuevo Testamento no son los que predicen ciertos puntos de una vida de un creyente. Eso no. Porque así como les dije la profecía de República Dominicana, porque ya se acuerdan, que el que firmara contrato, hubiera dicho, el que firme un contrato, cualquiera que firme un contrato con esta disquera va a morir ahí. Pero le dijo a él, pero como no se cumplió en otro. Ah, ahí está. Pero no disciernen, no me ponen nada. Yo cuando me lo contaron, dije, es que ahí es la madurez, donde va uno aprendiendo, va uno agarrando la onda. Entonces, bueno, el profeta del Nuevo Testamento es declarar la palabra, hablar de parte de Dios con la Biblia en mano. Así dice el Señor. De lo que está escrito, yo voy a predicar, hablar. No hablar del futuro. Porque esos profetas no hablan del futuro, que viene un terremoto. Y es cierto, hasta en eso han salido falsos profetas. Hace años, en Santo Domingo, en República Dominicana, un falso profeta profetizó que vendría un gran terremoto para ese país porque no se querían arrepentir. Y tan cierto, tan seguro que lo aseguró, quedó en video plasmado y que no sé qué, y pasó la fecha de su profecía y nada. No se cumplió. Nada. Y así muchos. Por eso, cada vez que vean un profeta, si alguien en algún punto, escúchame hermanitos, a los que han caído en este engaño, si en algún punto de su vida les profetizaron y le pegaron al punto, le pegaron al clavo, como dicen, con cierto punto de su vida, tiene que, todo lo demás, tiene que cumplirse. Le tienen que decir, no le tienen que profetizar una verdad a medias. El profeta del Nuevo Testamento es que el que habla, el que predica con la Biblia. Muchos profetas de este tiempo ya no usan la Biblia. Nada, no usan, no sacan. Te citan un versículo, dos cuando mucho, y no te sacan la Biblia, no te leen el contexto. Siempre el estudio expositivo de la palabra es mucho mejor. ¿Cuál es ese tipo de estudio? Cuando agarramos un capítulo entero y traemos y los vamos trazando con otros, pero no te puedes perder porque vienes leyendo y estudiando todo el contexto. Ese es el mejor estudio sistemático. Por eso, los pastores, como en el caso del pastor Armando, él tiene ya la mayoría de la palabra de Dios de la Biblia, tiene casi como 40 libros predicados sistemáticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero también trazado con el Nuevo Testamento. Si eran libros del Antiguo, tiene que ir trazado con pasajes del Nuevo. Y si es del Nuevo, con trazados con el Antiguo Testamento. Tiene que la palabra, los 66 libros tienen que trazarse en sí, porque los 66 libros hablan de una sola cosa, coinciden siempre de una cosa. El Antiguo Testamento ya hablaba del Mesías. Varios pasajes. Simplemente en Deuteronomio le dijeron a Moisés, por ahí viene, que de ti saldría profeta. Vendría un profeta de Dios. Y era Jesús. Moisés le dijo al pueblo que de entre este pueblo vendrá un profeta de entre nosotros. Y se refería a Jesús. Lo vamos a ver. Entonces, esos profetas, falsos profetas, son los que dicen verdad a medias. Son los que te dicen una cosa, cierto punto de tu vida, pero en otras cosas no le atinan, no le pegan al gordo.
Y así se la llevan, y así se la llevan. Como este testimonio que le dije. ¿Por qué no fue verdad lo que le dijo a esta hermana? Es que tú eres empresaria, y ni siquiera es empresaria, es ama de casa. Son testimonios que estoy constando que yo los conozco, y no estoy mintiendo. Aquí está Dios, y hay de mí si miento. A un hermano que conozco, ve y le dijo, mira, de aquí a unos días vas a recibir 20,000 pesos. Y el hermano que estaba sin chamba, estaba pasando pruebas y nada. No recibió nada. ¿Por qué? Si es de Dios, se debe cumplir. Miren, terminamos con este pasaje. Deuteronomio 18, 20 al 22. Terminamos con este y vamos a ir al video pues. Deuteronomio, capítulo 18, 20. Ok. El profeta. Perdón. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, o en nombre de Dios, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, ahí está, lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que todo lo que diga, hable, predique, profetice un profeta, se tiene que cumplir siempre. Pero en estos tiempos ya no hay, están escasos. Es más, ¿por qué los profetas verdaderos de Dios no son los que salen en YouTube, en televisión, los que se mofan, los que se jactan? ¿Por qué se autonombran profetas? ¿Por qué no agarran el título de maestro? ¿Ah? Donde es apóstol y profeta. Cuando Jesús dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. Qué humilde. Qué humildad del maestro, del Señor. He visto ahora en las redes, profeta y pastor. Pastor y profeta. Apóstol y profeta. Asústame, Malaquía. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos ministerios? ¿Por qué no dice siervos inútiles somos? Un día el pastor Armando fue a Guatemala a una conferencia y llegó uno de esos falsos profetas, apóstol, de esos apóstoles que el apóstol, y ahí viene el apóstol, cuidado, no se le acerquen como artista con sus guaruras. Ahí les voy a enseñar el video. Y ahí está hagan de cuenta el Papa con sus guaruras. Y se topan ahí en un pasillo con el pastor Armando y lo saludan y le preguntan, bueno, ¿y usted qué es? No, se saludan y no, yo soy el apóstol de apóstoles. Y apóstol, yo soy el profeta. Y cuando le preguntan a él, ¿y usted quién es? Siervo inútil. ¿Cómo que siervo inútil? Sí, siervo inútil somos. Y lo dijo para que, a ver si así se arrepentía. Porque no hacemos más de lo que se nos manda. Y nos queremos llamar apóstoles y nos queremos llamar profetas. Si ni siquiera hacemos lo que nos manda, no hacemos más.
Es más, aquí no hacen ni más, algunos. Ni siquiera lo que Dios manda en su palabra, no lo hacen. ¿Cuánto más van a querer hacer aún más? Por eso nos llama siervos inútiles. Porque ni siquiera lo que nos manda Dios lo hacemos. ¿Cuánto más que queramos hacer algo extra para el Señor? Bueno, lo dejamos hasta aquí. Esta es la segunda parte de los falsos profetas. No se pierda la continuidad de este estudio, que el próximo domingo estaremos viendo los pasajes del Antiguo Testamento y estaremos viendo cómo los falsos profetas usan a veces la Biblia, pero la citan a medias, como Satanás se la citó a Jesús. Yo les invito a todos los que están viendo estos videos, hermanos, que han caído en ese engaño, que no saque conclusiones. Les pido por favor que terminemos esta serie, que al final, cuando terminemos esta serie, que amarremos los cabos, que amemos el rompecabezas, el antiguo con el nuevo, etcétera, etcétera, que al final, cuando terminemos esta serie, usted puede sacar sus conclusiones, si es así como yo lo estoy predicando y lo estoy enseñando, o estoy equivocado. Y si yo estoy equivocado, si ustedes me demuestran con la Biblia, yo me retracto públicamente. Pero vamos a ver qué peso, cuál pesa más, si la palabra de Dios, porque yo voy a replicar la palabra de Dios. Tengo muchos pasajes que no me dio tiempo hoy, porque estamos explicando varios puntos. Yo le pido, por favor, a todos esos hermanos que han sido engañados y pastores que también han caído en ese engaño de meter falsos profetas a las iglesias, a sus iglesias, esperen a que terminemos esta serie y entonces hablamos. Y yo le pido a Dios que le abra los ojos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor mío y Dios mío, es tu palabra la que nos abre el entendimiento. Es tu palabra la que nos abre los ojos de esta ceguera espiritual en que a veces caemos. Señor, te pedimos que siempre nos ilumines. Porque lumbrera a mis pies es tu palabra, dice los salmos. Que es tu palabra la que nos alumbra nuestro camino en este caminar en Cristo Jesús. Y que tú eres la luz. Y esa luz nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Y nosotros somos la luz para alumbrar a los que andan en tinieblas. Señor, te pido que nos des oportunidad, nos des sabiduría para seguir enseñando este tipo de estudios que ya no se predican en las iglesias. De tanta apostasía que hay, que ya no se tocan estos temas tan importantes. Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice tu palabra. Y así pasa hoy. El pueblo se está perdiendo por no tener conocimiento en la palabra de Dios, por no predicarles tu palabra, por no enseñarles, por no discipularlos. Estamos cayendo muchos en la apostasía. Padre, te damos gracias por guardarnos y te pedimos con todo nuestro corazón que nos guardes en tu palabra. Como tú le dijiste en la oración de Juan 17. Porque yo les he dado tu palabra y ninguno se perdió. Y así te pedimos que sea con nosotros. Que nos guardes por medio de tu palabra. Que seamos humildes. Porque a los soberbios Dios los ve de lejos, a los altivos. Pero da gracia a los que son humildes. Y en esa humildad queremos estar siempre.
Porque lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Gracias, Señor. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo. Tal vez caíste en una iglesia falsa, te llevaste una decepción por todo este tipo de eventos y ya no sigues congregándote. Tal vez porque no naciste de nuevo, no tienes una comunión con Dios en su palabra, no lees su palabra, no has crecido, o tal vez no tengas a Cristo. Podrás tener una religión cualquiera, pero no tienes a Jesús. ¿Por qué no invitas a Jesús a que entre a tu corazón? Entrégale tu corazón a Jesús. Él te ama tanto que abrió sus brazos en una cruz por ti. Si tú quieres arrepentirte de tus pecados, invitar por primera vez a que Jesús entre a tu corazón, repite estas palabras. Tal vez tú no has nacido de nuevo, tal vez has vivido una vida que no va de acuerdo a la palabra, no hay frutos en tu vida, no has nacido de nuevo. Asegúrate de tu salvación. Hoy que Dios te ha hablado a tu vida a través de su palabra. Si tú quieres invitar a Jesús, dile así estas palabras con todo tu corazón, ahí donde estás. En tu casa, en la oficina, en el taxi, donde quiera que estés escuchando esta predicación. En YouTube, en Facebook. Lo que tienes que hacer, arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios. Arrepentirte es reconocer que has hecho lo malo y darte la vuelta entera y regresarte a Dios. No quedarte ahí donde está. Tienes que volver a Dios. Dile así. Repite conmigo estas palabras, ahí donde estés. Señor mío, Dios mío, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Te pido que me perdones todos mis pecados en esta hora. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar a mi corazón. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Lávame con tu sangre preciosa. Y gracias por salvarme en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, Cristo ha entrado a tu vida. Eso se recibe por fe. Así que te invitamos a que leas tu Biblia de Mateo a Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Empieza a leer todos los días. Busca una iglesia cristiana. Si no tienes alguna iglesia, si quieres empezar a congregarte, busca una iglesia cerca de tu domicilio. Pídele a Dios, órale a Dios que te dé una buena iglesia y un buen pastor. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, vida nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.